tardes a todos los presentes, muchísimas gracias. Un pedido muy especial a las personas que no son de la organización que están utilizando el estacionamiento. Si por favor pueden liberar el estacionamiento. Hay un estacionamiento acá a 2-3 casas, ¿verdad? Y enfrente también. Y que justamente siendo, como están viniendo acá al Congreso, hay una super promo también. Y ya estoy conversando también con las autoridades. Muchísimas gracias. Eso me dijo mamá. Esta tarde comenzamos el BAE y vamos a iniciar con las palabras de nuestro señor director, el profesor Osvaldo Rivera. Sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en la 9ª edición del BAE. Debo agradecer la gentileza del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, a su directora, a la señora Simone Heydrich, también al Goethe-Zentrum, que apoya todo este emprendimiento donde ustedes están ahora. El IPA es una institución amiga ya desde hace años con el Instituto Superior de Bellas Artes, así que esa relación que tenemos con el IPA sigue vigente gracias a las buenas relaciones que tenemos. El Congreso de Diseño BAE es un punto inflexible dentro de la carrera de diseño. Yo les recuerdo a todos y a todas que en 1997 se creó la carrera de diseño en el ISPA, por lo tanto es la segunda carrera más antigua de oferta de diseño que hay en Paraguay. Esa tradición también tenemos que tener en cuenta y saber en qué lugar nosotros nos estamos formando como diseñadores. Tenemos un muy buen bagaje de profesionales egresados en diseño que están trabajando muy bien profesionalmente o están trabajando muy bien en la parte académica, pero sí tenemos ya una muy buena cantidad de egresados que esperemos ustedes sean esa generación posterior y que sigamos teniendo siempre esa buena calidad dentro de lo que es la institución. Sin muchos trámites, durante los 3 días que nos vamos a encontrar aquí en el ICPA, también tenemos que agradecer a los profesores involucrados, a los alumnos involucrados, a los de este año, del año anterior también, que siguen colaborando en la organización, porque el BAE es un evento institucional, es de la institución, y por lo tanto también es una forma en la cual nosotros podemos dar a conocer las cosas que hacemos en diseño a nivel interno y también invitar a personas a nivel externo para ir forjando esa red de diseño que es muy necesario en Paraguay. En Paraguay el diseño tiene más de 30 años de formación académica. Sin embargo, nos falta mucho camino en lo que es la parte de integridad. Yo soy egresado de diseño y de buena fe puedo decir que hemos hecho muchos intentos para integrarnos, para trabajar juntos en diseño, pero creo que ningún proyecto ha podido trascender más allá de 4 o 5 años. Es una necesidad profesional que tenemos no solamente para ser camaradas, sino porque profesionalmente necesitamos darnos a conocer. O sea, el Ministerio de Industria y Comercio nos tiene que conocer como profesionales, SINAFOCAL nos tiene que conocer como profesionales de lo que hacemos y entonces estos son espacios para que nosotros nos podamos dar a conocer dentro de la sociedad. Muchas gracias a todos y a todas y nos seguimos viendo durante los 3 días de este evento. Muchísimas gracias, señor director. Bienvenidos al 9º Congreso de Diseño Gráfico en BAE. Estamos muy emocionados de contar con su presencia y dar inicio a este espacio de intercambio de conocimientos y experiencias. BAE se ha consolidado desde 2014 como un referente para todos los profesionales de diseño gráfico y las especialidades afines en Paraguay. Este evento no solo permite conocer las últimas tendencias de la industria, sino que también fortalece la comunidad creativa y promueve el crecimiento profesional de todos los que estamos aquí. Quiero agradecer especialmente a los disertantes que nos acompañan este año. Cada uno de ellos aportará su perspectiva única en temas relevantes como tendencias actuales en diseño,
diseño para medios digitales, identidad corporativa, ilustración, diseño editorial, publicidad, marketing. Estamos seguros que cada una de sus ponencias será una fuente de inspiración y aprendizaje para todos nosotros. Quisiera aprovechar esta ocasión para recordarles que el objetivo de BAE siempre ha sido brindar un espacio de debate y colaboración que nos permita seguir avanzando como profesionales y como industria. Por eso, les invitamos a aprovechar al máximo las charlas, talleres y actividades que hemos preparado durante estos días. Sin más preámbulos, damos inicio a este congreso y esperamos que sea una experiencia enriquecedora, memorable para todos. Bienvenidos al 9º Congreso del BAE. Saludos para todos ustedes. Y a continuación, con nosotros tenemos al licenciado Rodrigo Salina, que nos compartirá su charla titulada 12 años de la marca Bellas Artes, donde nos llevará a explorar el proceso de iluminación, inspiración y construcción de la identidad del Instituto Superior de Bellas Artes. Este trabajo ha sido desarrollado en conjunto con Juan Riquelme, coautor del proyecto, a quien también queremos reconocer por su valiosa colaboración, aunque hoy por unas cuestiones personales no nos está pudiendo acompañar. El licenciado Rodrigo Salina es un profesional con amplia experiencia en el desarrollo de marcas y comunicación visual, y su aporte nos permitirá entender más a fondo el legado y la evolución de una institución tan emblemática como el Instituto Superior de Bellas Artes. Damos la bienvenida, por favor, al profesor Rodrigo Salina. Bienvenido, profesor. No me dijeron que era transmisión en vivo, así que un poco de pánico escénico. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal a los profesores, el señor director? Yo soy Rodrigo Salina. Soy el hacedor, junto con Juan Riquelme, de lo que fue la identidad institucional, más bien la imagen gráfica, ¿verdad? De Bellas Artes, porque identidad ya tiene hace más de 60 años. Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy, ¿verdad?, es un poco el proceso creativo de lo que realizamos hace 12 años atrás, ¿verdad? Yo soy egresado de Bellas Artes, está de más decirlo, ¿verdad? Y tuve una experiencia enriquecedora. Fue una lucha bastante fuerte, ¿verdad? Porque fue un desafío gigante el hecho de que nosotros teníamos miedo, ¿verdad? Teníamos ciertas inseguridades y ciertos miedos, porque como que no había todavía esa imagen corporativa, ¿verdad? En ese entonces sí había unos bosquejos, ¿verdad?, que habían hecho algunos alumnos en extensión que tenían que ganar horas. Entonces habían hecho algo un poco más estético, porque fue muy difícil conseguir la historia, ¿verdad? O sea, la historia gráfica de la marca, ¿verdad? Del sello. Es un Apolo, ¿verdad?, que está como que medio de costadito, ¿verdad? Y fue muy difícil porque no teníamos vestigios de quién lo había creado, ¿sí? Y eran fotocopia. Ven esa fotocopia que ya está toda gastada, ¿verdad?, que ya no se puede más ver. Entonces eso es lo que teníamos nosotros de la imagen, ¿verdad? Y eso se hacían los sellos, ¿verdad? O sea, teníamos un sello y alrededor tenía el Ars Longa, Vita Brevis. Y bueno, empezamos con el desafío, porque lo primero era que nos hayan aprobado, ¿verdad? Que nos aprueben el tema, ¿verdad? Les cuento más o menos el contexto. Era 2011, yo había terminado bien en el 2010 y en el 2011 nos llaman para que podamos hacer la investigación, ¿verdad?, el proyecto final de grado, y teníamos un profesor ahí que nos truncó
porque nos dijo que ya la identidad ya se había hecho. Entonces, no voy a decir su nombre, pero comienza con B larga y termina con Z su apellido. Entonces es como que ahí nos frustró, ¿verdad? Porque él viene de una escuela ya el profesor ese venía de una escuela de Brasil y acá somos todos todavía un poco, ya venía con esa escuela de Brasil y de todo el arte y la contemporaneidad de allá y era un poco austero, ¿verdad? Aprendí mucho de él igualmente. Y él nos dijo que no, un no rotundo, ¿verdad? Entonces yo me di la buena vuelta ese 2011, no quise saber nada, ¿verdad? Me piché. Después en el 2012 nos llaman otra vez y nos dicen que, me dicen, tenés que defender o defender. Cuando eso estaba la directora, la doctora Margarita, y ahí era todo, teníamos que hacer, ¿verdad? O hacer o hacer. Y entonces yo me presenté en ese 2012, empecé en marzo con las reuniones y todo lo demás. Y bueno, y ahí yo coincidí con Juanjo, porque Juanjo es un año, mi partener de tesis, él es un año mayor, ¿verdad? Él es del 2005, yo ingresé en el 2006. Y nos encontramos ahí y me dijo, che, le voy a decir en la jerga, che, boludo, estoy solo. ¿Y vos qué estás haciendo? Y yo también estoy solo. Y bueno, ahí nos juntamos. Él tenía una idea, algo de Itaipú. Él trabajaba en Itaipú y quería hacer algo de Itaipú, no sé qué cosa. Y yo le dije, mira, yo tengo este proyecto que quiero sacar a luz, ¿verdad? Quiero dar a luz, quiero proponer, ¿verdad? Por suerte ya no estaba más en la tutoría ese profe, ¿verdad? Sin desmeritarle, ¿verdad? Pero no estaba más él, por suerte, ¿verdad? Estaban otros profes y bueno, metimos carpeta. Fue una competencia en realidad, quién llegaba primero, porque había otro grupo de compañeros que en ese momento también estaban purgando por el mismo tema. Pero era quien presentaba la carpeta primero, lo que sería el proyecto, ¿verdad? La primera parte. Y nosotros presentamos así rapidísimo y bueno, por suerte quedamos así, salimos sorteados. Entonces, nada, había un problema de rivalidad y ahora nos abrazamos todos, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad? Cuando éramos chiquilines había tipo una especie de rivalidad y bueno, entonces ellos no podían creerlo porque a Rodrigo y a Juanjo le dieron y a nosotros no. Y, bueno. Pero surgió y ahí empezó la gran aventura, ¿verdad? Porque estábamos en la nada misma, estábamos. O sea, nosotros no teníamos nada, no teníamos color, no teníamos al Apolo, o sea, sabíamos quién era el Apolo Belvedere, ¿verdad? Pero no teníamos una referencia gráfica, histórica de Bellas Artes en ese entonces. Sí teníamos algo que era muy, ¿cómo decirles? Algo firme, que era la identidad institucional. Entonces ahí partimos, ¿verdad? Yo soy muy fanático de un diseñador de identidad muy importante argentino que vive en España, se llama Norberto Chávez. Me basé en su estructura, es muy complejo de estudiar porque tiene el vocabulario es muy técnico. Pero también me basé en el diseñador español que hace poco falleció, Joan Costa, y que él es un poquito más coloquial. Entonces hice una fusión de los dos, ¿verdad? Algo un poco bien técnico y algo un poco más bajado a lo que podría yo comprender, ¿verdad? A mí no me gusta leer. Entonces primero me introducí a lo que es identidad en sí, ¿verdad? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Y yo mismo hice mi segregación, hice mi análisis, hice mi estudio, hicimos, ¿verdad? Le incluyo a Juanjo, por supuesto. Hicimos un análisis exhaustivo de lo que es realmente la identidad y es ahí donde quiero empezar antes de... Yo me voy a dar un poco la vuelta, chicos, porque hay veces que yo no me acuerdo de las cosas, ¿verdad? Entonces me voy a dar de repente la vuelta, espero que no les incomode un poco.
no sé si cómo hago para que pueda dar. Directamente con este. Este está apagado, ¿no? Ah. Bueno, entonces como yo les dije, tengo que estar dentro de este recuadro, ¿verdad? Acá estoy bien, profe. Ahí está. Yo soy de moverme mucho cuando diserto. Soy docente, pero igual nomás siempre me da pánico escénico cuando estoy adelante de mucha gente. Ah, sí, este. Ahí, allá o no. Ah, bueno, ok. Ah, el láser. Bueno, y para pasar al siguiente, vos me ¿sí? Bueno, entonces por eso quiero introducir un poquito. Obviamente acá hay chicos de distintos niveles, ¿verdad? Hay quienes están ya en cuarto nivel, tercer nivel, ya van con el profe Cabrera, identidad corporativa, ¿seguro? ¿No? Bueno, algunos ya sabrán lo que es, ¿verdad? Entonces, por eso, pero yo quiero segregar, yo quiero mostrar la esencia de lo que realmente es una identidad institucional y segregar de una identidad corporativa, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas. Y la base, ¿sí?, tangible que hace a eso es la imagen gráfica o la imagen corporativa, ¿verdad? Son cosas muy distintas. Y primero vamos a empezar con, siguiente. Siguiente. Ah, ya aprieto. Ay. Ah. ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, bueno, pero este no se apaga. No se apaga este, ¿no? Ahí. Gracias. Bueno, ya. Pasar al siguiente. Bueno, entonces acá tenemos dos grandes cuestiones, ¿verdad? Primero lo que es una corporación, ¿sí?, que lo conforman las empresas, y lo siguiente sería la comunidad, ¿sí?, que está agrupado en otra situación, ¿verdad?, donde está un individuo, el grupo, la organización, y eso hace a una institución. Entonces ahí segregamos ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Y el primero dice que es una unidad, lo que sería la corporación, ¿verdad? Una unidad económica, ¿verdad?, que fomenta el incremento de ventas a través de la participación en el mercado, ¿verdad? Ellos quieren redituar, ¿verdad?, todo lo que se trata de empresa, empresarial, corporación, ¿verdad? Eso es identidad corporativa justamente, ¿verdad? Y lo siguiente es lo que sería las organizaciones y las instituciones, ¿verdad? Gracias. Que son entidades creadas con un fin determinado, pero por lo general no buscan redituar, ¿verdad? Aunque sí, obviamente, tienen su avance gracias a un presupuesto, ¿verdad? Pero convergen en algo estos, ¿verdad? Que la empresa y la institución, ¿sí?, ponen al servicio, ¿sí?, al servicio del mercado o de la comunidad, ¿verdad? El mercado es corporativo y lo que sería la comunidad somos nosotros, ¿verdad? El bien común. Entonces, ponen ciertos servicios a un público, ¿verdad? Eso es lo común que tienen estas dos organizaciones. Y ahora vamos a ver un poquito de diferenciar lo que son las identidades, ¿verdad? Según esta investigación que hicimos con Juanjo hace 10 años, ¿verdad? Obviamente que esto está abierto a que en algún momento tenga su cuestionamiento, ¿verdad? Pero espero que en 100, 150 años vengan a querer cambiarle a mi Apolo. Bueno, entonces tenemos dos cuestiones acá. Tenemos la institucionalidad y la corporación, ¿verdad? Entonces, dice, la identidad institucional se trata de la reputación, ideales, trayectoria y el prestigio que ésta desea tener para su público. O sea, es la imagen que ellos quieren, desean y procuran proyectar. Cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de Estado, ¿verdad? Hablamos de gobierno, de Estado, ¿verdad? Hablamos de organizaciones, de instituciones como Bellas Artes, ¿sí? Cuando hablamos de institucionalidad en la identidad, ¿verdad? Y la imagen institucional
es la imagen mental o emocional, dice Joan Costa, ¿sí? Que se refleja de esa identidad institucional, que a veces, ¿verdad?, no converge, o sea, no es lo que nosotros vemos, ¿sí? O sea, podemos tener una institución en donde tengamos valores, ideales, una misión, una visión, ¿sí? Pero eso tiene que ir de la mano con la convicción, ¿verdad? Y si una persona o una imagen, un grupo de personas no conectan con esa institución, ¿sí? Pueden ser muchísimos los factores, ¿verdad? Si hablamos de Estado acá, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado? Yo confío en el Estado. ¿Qué imagen me da el Estado a mí, ¿verdad? Respecto a lo que ellos quieren, ¿verdad? Con el zocalito ahí de Secretaría de la Niñez, Secretaría del Medio Ambiente. ¿Y qué hacemos con la niñez? ¿Qué hacemos con el medio ambiente? Te está enseñando todo el Chaco, ¿verdad? Nos vamos a la terminal y ¿qué hay? Prostitución de niños, ¿sí? ¿Qué hace el INDI? Y después ellos ponen el zócalo. Esto no tiene nada que ver con politiquería, ¿eh? O sea, quiero mostrarles nomás la diferencia entre imagen institucional e identidad institucional. Entonces, identidad institucional es todo eso que nos venden ahí en la tele y que al final ponen el zócalo con los logos y todo lo demás, ¿verdad? Eso es identidad institucional. Y ahora, la imagen institucional, ¿qué es? Es lo que el público forja, ¿verdad? En su mente. Después vamos a hacer la bajada de lo que es la identidad corporativa, que dice que es muy similar a lo que es identidad institucional, por supuesto, ¿verdad? Pero ellos lo llevan a otro nivel, porque ellos es como que, además de que buscan ese ideal, esos valores, ¿sí? Buscan esa persuasión, ¿verdad? Tratan de lograrlo en cierta medida por el hecho de que es una corporación, tienen que redituar y obviamente ahí está implicado un capital, ¿verdad? En donde tienen que dar dividendos a final de un periodo, ¿sí o no? Entonces, ellos tienen unos valores y convicciones que necesitan trazar metas, ¿verdad? Objetivos y cumplirlos. Y ahí tienen toda una organización detrás. Recursos humanos, recursos técnicos, capital, ¿verdad? Y ahí viene la imagen corporativa, que depende totalmente de lo que nos dice la identidad corporativa, ¿verdad? Entonces, ahí está inmerso lo que son, por ejemplo, las marcas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre una identidad e imagen institucional y una identidad e imagen corporativa, ¿sí? Y por último, está sostenido esos dos por lo que es la identidad gráfica, ¿sí? La identidad gráfica dice que es la identidad visual, es la imagen materializada de la empresa, ¿sí? O de la institución. Es lo tangible, ¿sí? Los colores, la tipografía. Y eso es lo que yo quería darle a Bellas Artes. Nosotros ya teníamos una identidad institucional, teníamos una imagen institucional, pero yo decía, ¿por qué no puede ser Bellas Artes una marca? ¿Por qué tenemos que siempre quedarnos ahí en el instituto, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la academia, ¿verdad? ¿Y por qué no ir un poquito más allá y decir, vamos a construir una marca? Le dije a Juanjo. Yo no quiero que sea un logo o una identidad o un sello otra vez, ¿verdad? ¿Y dónde se ve reflejada la marca Bellas Artes? Acá, en esto que ustedes están haciendo, los estudiantes, ¿verdad? BAE, ¿hace cuánto? BAE, hace 9 años. Imagínense, ahora ustedes forjaron toda esa submarca, porque es una submarca en BAE, ¿verdad? Una submarca de Bellas Artes, de diseño gráfico que se desprende. Entonces, eso es lo que ustedes lograron, ¿sí? Con el trabajo arduo que nosotros hicimos con Juanjo, de elevar la identidad institucional y poder fusionarlo con la imagen corporativa.
¿Qué es una marca? Dice. Es la razón que mueve a un público a adquirir algo que le dé sentido a su deseo o supla su necesidad, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo todos. O sea, nos avasallan con muchas marcas, ¿verdad? Pero, ¿qué es la permanencia de la marca? ¿Qué es la permanencia de la marca? ¿Cómo es posible que no haya venido todavía un equipo y diga, no, esto está mal, esto hay que empezar otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, lograr que una marca permanezca, se fortifique, se reinvente y se adecue en el proceso del tiempo. La marca debe ser atemporal, no tiene que tener tiempo. No hay que tener tiempo. Coca-Cola. Coca-Cola es una marca, ¿sí? Que fue un invento, ¿verdad? Un invento fue la gaseosa. Y ustedes ven las ondulaciones que tiene la Coca-Cola. ¿Ven esa onda dinámica de la Coca-Cola? ¿Saben cuántos años tiene esa onda dinámica la marca Coca-Cola? La marca Coca-Cola nació en el Art Nouveau, el estilo europeo de finales del siglo XIX, ¿sí? Que se desarrolla en Bélgica. La floral, la geométrica, ¿sí? Y las ondulaciones. La mujer, ¿sí? Los que vieron historia del diseño. A mí me gusta mucho historia del diseño, pero no sé mucho. Entonces, yo si les pongo esto, ¿qué ustedes me dicen? Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola. Esta marca tiene más de 100 años, ¿sí? Pocas fueron los ajustes que se le hizo. De hecho que al principio tenía una especie de muchas ramificaciones, ¿verdad? Pero después se fue sintetizando y después mantuvo su esencia, ¿verdad? Siempre, forever and never. Hizo un quiebre nomás allá en los 80 poniéndole coque y coca, ¿verdad? Pero que no funcionó. Porque de eso se trata, de que perdure la marca. Pero ustedes saben que hace Coca para que esa marca sea Coca, sea la marca más reconocida del mundo. En el 2023, Coca-Cola tuvo 50.000 millones de dólares en ganancias netas. Ellos invierten el 10% de esa ganancia. O sea, 5.000 millones de dólares ellos invierten en publicidad para que Coca-Cola sea la marca número 1 de todo, no solamente de gaseosas, ¿verdad? Yo soy el fan de la Pepsi, a mí me encanta la Pepsi, pero Coca-Cola es Coca-Cola, ¿verdad? Entonces no solamente es la marca número 1 de gaseosas, es la marca número 1. Porque donde yo vaya, ¿sí? Está Coca-Cola. Y está traducido la marca en cientos de miles de millones de idiomas. Pero ¿qué mantiene? Su onda dinámica. ¿Qué mantiene? Su color, ¿verdad? El rojo Coca-Cola. ¿Y qué hace Coca-Cola en Estados Unidos? De 5.000 millones de dólares que invierten mundialmente en publicidad, en anuncios, en identidad, solo, ¿sí? En Estados Unidos, 1.000 millones de dólares, solo Estados Unidos se lleva, ¿sí? Una gran tajada, una quinta parte de los 5.000 millones de dólares que Coca-Cola invierte, se va a Estados Unidos. 8.000 millones de habitantes. ¿Y cuánto tiene Estados Unidos? 300 millones. Imagínense. Una quinta parte se va en promoción. ¿Para qué? Para que la marca perdure. ¿Sí? Y para ellos no es un gasto, es una inversión. ¿Sí?
Nunca trabajaron a pérdida. Permanencia en la marca. Bueno, existen 3 tipos de intervenciones de una marca, ¿verdad? La primera es crear una identidad gráfica, una identidad corporativa, ¿verdad? La siguiente es intervenirla, y existen 2 tipos de intervenciones, ¿sí? Una cuando hacemos una intervención parcial o le damos, como se dice, un refresh, ¿verdad? Y otra cuando nosotros le hacemos un cambio radical, cuando hacemos el rebrand, o sea, el rediseño, ¿verdad? Rediseño de una identidad. ¿Mm? Y existen 2 cuestiones porque es muy vidrioso eso, ¿verdad? Sucede con esta marca, ¿verdad? De automóviles de alta gama, BMW. Ellos vendían hélices. Hélices para ¿cómo es? Para aviones, ¿verdad? Cuando se creó. Es por eso el icono del medio que tiene, es como que una hélice en movimiento, ¿verdad? Y esta marca no sufrió cambios significativos en la estructura y en la esencia. Obviamente sí, con el transcurrir del tiempo esto se fue adaptando. Cambió la tipografía, cambió el color, ¿sí? Ciertas cuestiones. Pero la esencia siempre se mantuvo, ¿verdad? No es que me agrade mucho la última intervención, que creo que es la que se queda, pero es en el 2020 donde hace un rediseño de su marca, ¿verdad? O un refresh, ¿verdad? Una intervención, ¿sí? Y mantiene su esencia, haciendo un ajuste en cuanto al color y la estructura, pero se queda siempre así. Pasa que después del 2020, a finales ya de la década, existen pues modismos, ¿verdad? O sea, todos los años hay un Pantone nuevo, hay grafismos nuevos, ¿verdad? Estilo y diseños nuevos, texturas, degradados, ¿sí? A veces muy rococó, a veces todo naif, a veces muy geométrico. Y bueno, le agarró el tiempo de la geometría y la sencillez, la simpleza, ¿verdad? Porque eso tiene que ser una identidad, tiene que tener eso. Tiene que ser simple, tiene que ser austero, ¿verdad? Y sobre todo en las marcas de vehículos. Y todas las marcas de vehículos empezaron a hacer su rebranding. Todas. Porque todas tenían el lema con el maquelado ese, todo el 3D, ¿verdad? El 3D, el Chevrolet, el Hyundai, todas las marcas, el Toyota, todos tenían ese maquelado, todo ese 3D que tiene, todo ese brillo, ¿verdad? Entonces empezaron Kia también tiene una muy buena estructura actualmente. Hizo un, ¿cómo es? Ambigrama, ¿verdad? ¿Ambigrama se lo llama? Sí, con la tipografía. Kia, o sea, le das la vuelta y se lee Kia, ¿verdad? Entonces acá estamos en un caso de una correcta intervención, ¿verdad? Porque acá mantenemos la esencia. No soy cliente de BM, obviamente, pero no me molestó. Pero después vienen las cosas que se hacen muy mal. En 2011, Gap, que es una línea de ropa deportiva y casual, así como Hering o como After Six, ¿verdad? Pero a nivel mundial, se le ocurre al directorio, leí un poquito la historia de esto, se le ocurre que ellos querían renovar, ¿verdad? Renovar la imagen, porque creían que ya estaba anticuada. Y vamos otra vez al tema. Tiene que ser atemporal. Tenemos que tener mucho cuidado al diseñar una marca, porque atemporal no significa que no se pueda modificar. Vimos el mismo caso anteriormente con BMW. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le introduzco elementos que en un futuro no vayan más de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué pasa? Ahí destruiste la marca. Porque ustedes tienen que hacer que su marca sea atemporal, ir renovando o ir adecuando al tiempo, pero no ponerle elementos que al año siguiente desaparece ese modismo. Ya no se usan más degradados, por ejemplo. Ya no se usan más, no sé, texturas, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasó? La identidad gráfica ayuda a construir prominencia de marca y para los consumidores de Gap, el logo actual cumplía con el objetivo. Gap, ¿verdad? No había razón para ajustar o actualizar. Entonces, ¿qué pasó? Dice, es decir, el logo de Gap había logrado crear un sólido vínculo emotivo con sus clientes, por lo que estos rechazaron el cambio. Y fueron motivo de burla. Y en el 2011, me acuerdo que era el boom de los memes. Habían nacido memes. ¿Se acuerdan de Memencia y Memencio? Los flockercitos esos, que tienen las caras todas así, ¿verdad? Bueno, cuando ahí nació el meme. Y este fue objeto de burlas. Después creo que hay una imagen de un nenito que hace así con la computadora y después hace así, ¿verdad? Y fue tipo así, ¿verdad? Que hicieron muchos memes con esto. Y inmediatamente volvieron a la antigua identidad. Es más, ya había todo cartelería, había, ¿cómo que se dice? Corpóreos, tiendas, gráficas. Tenían que sacar todo. Las pérdidas millonarias que hubo. Miles de millones de dólares. Porque tenían que volver otra vez bajo las ventas. Imagínense cómo una imagen puede realizar en una persona o en un grupo de personas. Después tenemos las intervenciones radicales pero necesarias, ¿verdad? Las que son necesarias. Esta es una aerolínea, ¿verdad? Es la aerolínea internacional, ¿verdad? Multinacional, internacional de Estados Unidos, ¿verdad? American Airlines. Y ellos mantuvieron la esencia de su icono. Si ustedes se fijan ahí, tenemos lo que es el águila, ¿verdad? Hicieron una síntesis, porque ellos creían que sí, ya era hora de hacer un refresh, ¿verdad? Pero ellos hicieron un cambio muy radical, ¿verdad? Porque ellos extirparon completamente el AA, ¿verdad? O sea, las abreviaturas. Mucho ojo con las abreviaturas. Pocas son las marcas que sobreviven con las abreviaturas. General Electric, por ejemplo, es una de ellas. La G y la E. También es una marca nacida en el Art Nouveau. Tiene más de 100 años la marca y no sufre ningún tipo de cambio y a nadie le molesta, ¿verdad? Entonces ellos sacaron lo que es el AA, ¿verdad? Y pusieron el American Airlines y como símbolo, ¿verdad? Conectaron lo que es el avión, ¿verdad? El aeroplano con el águila. Hicieron una fusión espléndida. Para mí es una de las mejores identidades de todos los tiempos, sin exagerar. Esta fue su evolución, ¿verdad? Mantenía la esencia hasta que tuvo un poder de síntesis muy, muy abstracto y lograron una identidad que a nadie le molestó, al contrario, ¿sí? Amaron este rebranding. Bueno, y ahora sí, será la introducción nomás. El caso de Bellas Artes. Acá le quiero poner ahí tiene que estar para verle. Sí, ya. Ahora ya va a ir más rápido. Bueno, dice, el amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Paulo Coelho, ¿verdad? Entonces, ¿qué era Bellas Artes ahí para mí? Yo para que se vea nomás. Voy a ayudar. Ahora sí va a ir más rápido, ¿sí? Me están apurando. Yo siempre sentí un amor terrible por mi ¿cómo se dice? El alma mater, ¿verdad? Sí. Y cuando me aprobaron, yo, sí, vamos a hacer la mejor identidad, ¿verdad?
Así estaba yo. Y Juanjo, sí, me decía, ¿verdad? Bueno, entonces, y nosotros tuvimos una buena fusión con Juanjo, ¿verdad? Porque él se encargó de toda la parte metodológica, toda la investigación, él me hacía, ¿verdad? Y trabajaba en una hidroeléctrica muy importante y a la que le debemos todas las impresiones de todo full color. Bueno, el sueño, dice, era intervenir la identidad del Instituto Superior de Bellas Artes. Nosotros no teníamos herramientas, ¿sí? Teníamos el apoyo, sí, de la alta dirección. Gracias a Dios teníamos un total apoyo. Muchísimos se opusieron, ¿sí? No querían que se intervenga, no querían hacer la intervención. Docentes, estudiantes, tuvimos muchos, ¿cómo que se dice? Varios obstáculos, ¿verdad? Pero siempre la convicción. ¿Cuál era la posibilidad? Dice, crear un sistema de comunicación visual que acompañe la tradición y trayectoria sin modificar los valores intangibles y el símbolo que representa y representará siempre a la institución. Como yo les había dicho al principio, ¿qué era lo bueno que teníamos ya? Era la institucionalidad, ¿sí? Nosotros ya teníamos 56 años de prestigio, éramos la Escuela Nacional de Bellas Artes. Nunca soporté que le hayan cambiado al nombre Instituto Superior de Bellas Artes, pero bueno. Entonces, éramos eso, ¿verdad? Éramos 56 años, nosotros éramos la casa de los artistas, ¿verdad? Entonces teníamos que merecernos esta oportunidad de hacer una buena identidad. El compromiso, lealtad, firmeza y originalidad. Teníamos que tener esto preciso porque teníamos un compromiso. Nos dieron una gran tarea y esperaban muchísimo de nosotros. Y creo que no les decepcionamos, ¿verdad? ¿Cuál era la dificultad? Trabajar para una institución con casi 60 años de trayectoria e historia en ese entonces y sin herramientas. Se tenía que haber agregado acá en esta diapositiva, no teníamos nosotros herramientas. Eran las fotocopias, eran como les digo, la fotocopia de los sellos. ¿Sí? No había alguien que venga y haya puesto un orden. Creo que la profe Dalia era la que había hecho una de las mejoras, ¿verdad? En pos a que haya algo tangible, ¿verdad? Un vector, sí, me acuerdo que ella nos proveyó el vector, uno de ellos está ahí. ¿Cuál era el desafío? Mantener la esencia, el espíritu y la identidad de la institución, ¿verdad? Ese era nuestro desafío. Bueno, y acá tenemos un caso, porque yo soy en ese entonces había muchos blogs, ¿verdad? Había muchos blogs y yo era de investigar mucho, entrar, irme, divagarme. Siempre tuve como referencia el diseño argentino, ¿verdad? El diseño argentino es uno de los mejores, ¿verdad? De América, ¿verdad? Entonces, yo entraba en esos blogs de marcas y veía referencias hasta que me crucé con este, ¿verdad? Que es el caso del Museo Nacional de Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia, creo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Tienen una rica arquitectura ellos, ¿verdad? ¿Sí? Sobrevivieron a la Primera, Segunda Guerra Mundial y igual así tienen museos y demás, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó con este museo? Ellos tenían esa imagen, ¿verdad? Esa era su identidad, la identidad que ven ahí, ¿verdad? Tenía una identidad así muy académico, ¿verdad? Academicista. ¿Y cuál era el proyecto de esto? Era cambiar esa imagen, ¿sí? Para que puedan atraer a ese público actual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hicieron una síntesis y ahí hicieron un juego, ¿sí? Un anagrama con la M y con la B, ¿verdad? Sí, ahí se aprecia, ¿verdad? El desarrollo, ¿será que podrías pasar un ratito nomás el desarrollo? ¿Será que puedes cambiar? Sí, a la web. Ah, bueno, ok, está. Entonces nosotros nos inspiramos en este, ¿sí?
Y este era el que la profe Dalia hizo. ¿Sí? Este es el vector que teníamos. Ella luego nos dijo, no le toquen al Apolo en una reunión. Nos fuimos a comer algo en la bomba y al lado de Bellas Artes y me dijo, no le toquen al Apolo. Yo les apoyo, pero no le toquen al Apolo. Bueno, dice, ya existe la institucionalidad, la identidad institucional y la imagen institucional. Ahora queremos crear una marca. ¿Cómo crear la marca de una institución? ¿Cómo crear la marca de una institución? ¿Verdad? Y empezamos a ver las comparaciones. Muchos logos. Predisposición, cómo están dispuestos los logos. Ese, por ejemplo, fue una de nuestras inspiraciones. Este también, en este me inspiré, nos inspiramos, ¿sí? Si se fijan, sí, existe un parecido, ¿verdad? Entonces, muchos se opusieron, porque yo dije, hasta ahora no me gusta tampoco que le digan ISBA. Me suena a perdón. Pero me suena a, ¿cómo es? Instituto de Peluquería. Siempre odié. Confieso, ahora que soy licenciado que no me van a hacer nada, digo. Entonces yo le dije, no, ni ISBA, ni Instituto Superior, no. Yo quiero que sea Bellas Artes. De hecho que después el eslogan fue, somos Bellas Artes. Y a partir de ahí, toditas las universidades, yo puedo dar fe de que fuimos nosotros los que pusimos el hashtag Somos Bellas Artes. Después toditas las universidades, instituciones, escuelas, colegios, somos pacíficos, somos esto, somos lo otro, somos aquí, somos allá. ¿Verdad? ¿A qué? Aquí están mis alumnitos ahí del Pacífico. ¿Verdad? Entonces, yo me basé en dije, ya sabemos que se llama Instituto Superior de Bellas Artes, ¿verdad? Que le dicen ISBA. Pero ¿por qué no enaltecer Bellas Artes? Porque ese es la esencia. Esa es la institucionalidad. Bellas Artes, ¿verdad? También me basé en ese para hacer el logosímbolo. En ese me basé para unificar la palabra y contrastar con un gris. También en la Universidad de Buenos Aires, el escudo de la Universidad de Buenos Aires. Voy a ir pasando rápido estos. Y bueno, acá dice del proyecto al prototipo, ¿verdad? Y empezamos, porque obviamente nosotros no nos podíamos ir a Europa a sacarle fotos a todos los Apolos y a todos los bustos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Internet, Google, ¿verdad? Y empezamos, híjole, esa fue una semana en que él buscaba información, Juanjo, buscaba la información y yo le decía, no me gusta. No me gusta. Todos los gustos había y por haber. Hasta que encontramos los bustos perfectos. ¿Sí? Encontramos los bustos perfectos. Y le dije, bueno, ¿sabes qué, Juanjo? No tenemos mucho tiempo, no nos vamos a complicar con la geometrización, la normalización. Sí, me dice. Vamos a buscar algo lo más sencillo posible. Los recursos. Y empezamos a hacer ahí, porque obviamente éramos pobres, ¿verdad? Entonces no teníamos plata ni ese $3 que cuesta la fuente tipográfica para comprar, no teníamos la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces empezamos a hurgar. Y buscamos una fuente tan que muchos deberán conocer. Allá está. Jaravara. En Dafón está. Es de uso libre y gratuito. Horrible es la fuente. Pero ¿qué hicimos nosotros? Me gustaba por el contraste y tenía muchísimas irregularidades. Estas son todas las pruebas que hicimos con los iconos. Ese es el original. Y lo único que nosotros le hicimos fue, uno, estaba lleno, vos le ponías así, convertías a curva, ¿verdad? Y le ponías
selección directa y con Illustrator, y tenía miles de, ¿cómo se llama? Puntos de ancla. Dios mío, me desesperan los puntos de ancla a mí. Teníamos que limpiar, pulir, pulir, pulir. Y le agregamos los remates. Este es uno de los sellos que teníamos, ¿verdad? Este era lo que habían mejorado, ¿verdad? En ese entonces. Después otro compañero hizo en extensión eso. Y bueno, el busto final que finalmente elegimos entre los dos fue este. Y empezamos a estructurar la visión de la síntesis. Menos mal que no nos queríamos complicar, ¿verdad? Dije, voy a hacer todo esto en círculos. Todo esto en círculos voy a hacer. Y ahí está. 100% hecho con círculos. Ahora sí, la grilla les debo. La grilla no la hice. Bueno, ese es el resultado final, que sería el oficial. No sé cuál usan el oficial, pero este fue el oficial, ¿verdad? La explicación, ¿verdad?, de lo que es el símbolo, lo que es el logotipo y lo que es el icono. Separamos eso también para definir bien, ¿verdad? Le pusimos todo un concepto, ¿verdad? Ahora se puede hacer todo ya en ChatGPT los conceptos, pero acá pensamos bien los conceptos, ¿verdad? Buscamos la versatilidad por medio de la horizontalidad también, ¿sí? Y fuimos haciendo los diferentes apliques, ¿verdad? Identidad corporativa. En ese entonces el gobierno era de, no sé quién era en ese momento, de Lugo creo que era, sí, y todas las identidades corporativas de Viva Paraguay era igualito al de Viva Venezuela, no sé qué. Hicimos nomás nosotros, Vali le gustó a la directora y usó como identidad oficial de los 56 años y ahí está el Somos Bellas Artes. Todo lo que es la aplicación de la marca. Está de más decir que desarrollamos nosotros los iconos también, ¿verdad? Es un plus nomás, pero hay cosas que mejorar. Eso podría ser debate y podría ser otro tema, el del tema de la iconicidad, ¿verdad? Que yo haciendo una retrospectiva 10 años atrás y 10 años ahora, yo cambiaría eso, por ejemplo. El tema de los iconos, ¿verdad? Que después al año siguiente le hicimos el afiche de los 57 años. La marca aplicada, estos trípticos ya habían salido antes de que nosotros defendiéramos. Ya la directora quería que apliquemos la marca. O sea, todo era una tinta porque obviamente presupuesto no había, ¿verdad? Salió también una revista de diseño, no sé si se sigue editando, ¿verdad? Los sellos, llegamos a hacer los sellos, el merchant, y también somos auspiciantes de American Airlines. Y eso es todo, espero que les haya gustado. Bueno, hay una cosita que me pidieron comunicarles un poquito urgente. Si alguien tiene un vehículo BMW blanco, terminación 558, tiene las luces encendidas. Profe, qué gusto, nos vamos contigo después. Bueno, profesor, por favor, acá en el medio. Queremos agradecerte tu aporte a la institución y por enseñarnos cada día. Muchas veces no estamos coincidiendo, pero ese granito de arena que dejas en cada uno de nuestros estudiantes es muy valioso y muy importante. No solamente con conocimientos técnicos, sino también con valores. Te agradecemos mucho, profesor, y que sigas acompañándonos por muchísimo tiempo más en las clases. Okay.
Acá hay amor. Sí, fotito. Más que nada, perdón, pero por la premura del tiempo, las preguntas vamos a hacerlas después al profe, le vamos a agarrar por el pasillo, ¿sí? Estamos en confianza. Ah, yo también. ¿Podemos fijarnos, por favor, en las sillas que tienen que traer, por favor? Un segundito y comenzamos, ¿sí?